Para a segunda palestra hoje, com o nosso convidado de honra do Summer School 2017, o professor Dr. Gabriel Zanotti, para falar sobre uma hermenêutica não relativista das ciências sociais. É um assunto que eu, particularmente, vivi bastante complicado no Brasil. Encontrar uma hermenêutica durante o direito, para nós, é uma coisa bem comum, que não seja relativista. E, principalmente, encontrar dentro da teoria austríaca é uma coisa sensacional. Então, por favor, pessoal, Dr. Gabriel Zanotti. Bien. Ante todo quiero decir que estoy pensando la próxima oportunidad en ganar el primer lugar en los mejores, peores chistes. Por lo tanto, antes de comenzar, voy a hacer uno de mis mejores, peores. ¿Ok? The worst, best. Well, ¿ustedes saben quién fue Chesterton? I'm sure you don't. Díganme quién fue Chesterton. Jornalista inglés. Wrong. Wrong. Autor, filósofo, católico. Wrong. Trump's Way. Wrong. No. Su nombre verdadero era Sterton. Vino a la Argentina y le dijeron, Chesterton. Ok. Bien. No me van a negar que voy mejorando. Bien. Bien. Vamos a comenzar ahora con el otro segundo chiste de la mañana, que es, algunos piensan que es en serio, gracias, esto de la hermenéutica no relativista para ciencias sociales y economía. Ante todo, un leve recordatorio, ustedes saben que hermenéutica es toda una corriente de filosofía continental, ¿no? Heidegger, Gadamer, Ricoeur, que insisten mucho en todo el tema cultural para la comprensión de la vida social. Esta tal vez no es la mejor definición académica de hermenéutica. En Heidegger es un poquito más complicado o tal vez ininteligible, pero por ahora sirve para guiarnos, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido siempre en la escuela austríaca es que, a pesar de la influencia de la hermenéutica del siglo XIX, sobre todo con un autor como Max Weber, no se preocupen, estoy bien. Estaba pensando en otro chiste, pero no lo voy a hacer. Entonces, a pesar de la influencia de Max Weber, los austríacos en general han tenido temor de que este tema cultural produzca un problema con respecto a la búsqueda que la escuela austríaca tiene de una ciencia económica universal, cuyas leyes económicas sean válidas para todo lugar y tiempo. Bien, ese es el planteo del problema. Let's see if this works today. Yes, wonderful. I'm learning. Well, so, el subjetivismo de la escuela austríaca, supongo que todos conocen este tema. Hayek en 1942 dijo que si hay un verdadero avance que la escuela austríaca ha hecho en ciencias sociales es tomar conciencia del individualismo metodológico y que la teoría subjetiva del valor prácticamente no solamente es el inicio, sino como el ámbito donde se desarrolla la economía. Por lo tanto, en cierta medida no había ningún problema con reivindicar el sujeto, porque es el sujeto actuante el eje central de la vida económica, el sujeto actuante individual que intercambia con otros sujetos actuantes, etc. Bien, pero la preocupación que Mises y Hayek tenían, sobre todo von Mises, que siguió escribiendo sobre este punto hasta 1958 con el famoso libro Teoría e Historia, la preocupación de Mises y Hayek era contra el historicismo alemán. Como dijimos ayer,
uno de los principales malos de la ciudad gótica de la escuela austríaca, ¿no? Habría que ver si el historicismo era tan malo, pero ese es otro tema. El asunto es que el historicismo reivindicaba lo cultural contra lo universal. Viejo problema en toda la historia de la filosofía occidental, lo uno y lo múltiple. Pero no se preocupen, no vamos a empezar ahora con Heráclito y Parménides. Tranquilos. Bien, ¿cómo resolvieron Hayek y Mises este tema en principio? Bueno, ambos recurrieron a dos nociones fundamentales para tratar de dar un ámbito universal a la ciencia económica. Mises con su praxeología, ¿no? Y cómo de alguna manera la praxeología era la gran categoría a priori que permitía poner orden en los fenómenos históricos que de otro modo serían ininteligibles. Esto está sobre todo en el capítulo 2 de la acción humana, ¿no? Un capítulo muy, muy importante. O sea que lo histórico para Mises sería absolutamente ininteligible si no fuera porque tenemos una praxeología que puede luego hacernos permitir, nos puede hacer entender al menos la principal ciencia social desarrollada desde la praxeología que Mises llamaba la economía. Y en Hayek, el tema del orden espontáneo era también una especie de categoría universal que nos permitía poner orden en todas las ciencias sociales. O sea, de alguna manera, recuerden que Hayek sostiene que la teoría del orden espontáneo no solamente es una teoría que permite hablar de una ciencia económica universal, sino que permite hablar de un método para todas las ciencias sociales. Así que tanto Mises con la praxeología como Hayek con el tema del orden espontáneo, de alguna manera resuelven el problema de la universalidad de la ciencia económica. Bien. El camino posterior de la escuela austríaca, bueno, veo que incluso esta mañana ya lo estuvieron viendo también. Hay dos autores clásicos, Rothbard por un lado, que no habla tanto de la tendencia al equilibrio, Rothbard habla más bien de la deducción de las leyes económicas en su, en mi opinión, mejor obra de toda su vida, que es Man, Economy and State. ¿Está? Y Israel Kirzner, saben que él sintetiza Mises y Hayek con la famosa teoría de la alertness empresarial, que estuvieron viendo esta mañana como una especie de middle ground, lo vieron esta mañana, entre un escepticismo en la teoría económica y los neoclásicos. Bien. Luego hubo dos paradigmas alternativos, ¿no? Los austríacos radicales, Jekyll y Lachmann. Bueno, este también es un tema de cómo se interpreta a los autores, pero digamos que algunos dicen, Garrison sostiene que Lachmann habría abandonado la búsqueda de una teoría económica universal y que la tendencia al equilibrio era relativamente caleidoscópica. Bueno, es una cuestión de interpretación del autor. Pero si Lachmann hubiera dicho eso, Israel Kirzner tendría razón en que con eso una ciencia económica universal ya habría llegado a su fin. Pero el otro paradigma que surgió más o menos en los 80, sobre todo en la George Mason University, fue con este gran autor y a veces injustamente olvidado, Don Lavoie, que fue el profesor de Peter Boettke y todos los grandes amigos de Peter Boettke, como Pitrico, Horwitz, etc. El intento que hizo Don Lavoie fue relacionar la escuela austríaca con la hermenéutica que venía de la filosofía continental, sobre todo Gadamer y Heidegger. Y fue un intento que más o menos quedó por la mitad por una dramática circunstancia. Don Lavoie murió muy joven, a los 51 años, y por lo tanto no tuvo tiempo de terminar de sistematizar su posición. Y fue muy criticado porque quedó muy solo. Los Rothbard-Boy, por supuesto, pusieron, como decimos en Argentina, el grito en el cielo. No sé si acá tienen esa expresión, ¿no? Digamos, se enojaron un poquito. Y
Y Kirchner también, indirectamente, con toda elegancia, algo lo criticó, algo se distanció, diciendo cuidado con esos autores, porque la universalidad de la ciencia económica corre peligro. Así que este proyecto de Don Lavoie quedó relativamente aislado. Por supuesto, sus discípulos trataron de continuarlo, pero no es algo tan sencillo. Ahora, ¿cuál es mi propuesta para hacer una hermenéutica que sea al mismo tiempo realista, o sea, que hable de una realidad más allá del sujeto, que es el proceso de mercado, y que sea una hermenéutica que no tenga que ver con un relativismo cultural? Para eso tenemos que ir al gran autor alemán previo a Heidegger, que es Edmund Husserl, tan importante como el señor Spock. ¿Ok? Bien. No, bueno, borren, delete. Entonces, no voy a ser el primero que sostiene que si la hermenéutica es interpretada desde Husserl, la hermenéutica tiene como un fundamento filosófico más universal. Eso lo dice, por ejemplo, Paul Ricoeur. ¿Está? ¿Por qué? Porque porque hay una ontología del mundo social, o sea, lo que es el mundo social, que tiene que ver con algo que está implícito en la escuela austríaca, que se llama intersubjetividad. Los fenómenos intersubjetivos, según Husserl, están tan cerca de nosotros que no los vemos. Cuando ustedes leen manuales de historia de la filosofía, fíjense que la teoría del conocimiento se plantea como la relación entre un sujeto y un objeto. ¿No es así? Acá estamos nosotros, sujeto, y allá está el objeto. Bien. Por ejemplo, yo podría decir que yo soy el sujeto y allá hay un árbol, ¿no? Entonces se plantea el problema de cómo el sujeto está seguro de que hay un arbolito y ese tipo de cuestiones. Bien. Pero lo intersubjetivo es otra cuestión. Por ejemplo, este seminario, ¿ven? Esta conferencia, en sí misma es una relación entre nosotros, que está dada precisamente por los roles que en este momento estamos cumpliendo. Ayer a la noche, a las 9 de la noche, cuando fue el momento de la votación, no era una conferencia. ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra? Distinguimos una cosa de la otra por los fines que en este mismo momento tenemos entre nosotros, por nuestras relaciones, por los roles. Entonces se podría decir que esta conferencia es un fenómeno intersubjetivo, el Mises Institute es un fenómeno intersubjetivo, todos los fenómenos sociales son intersubjetivos. Y fíjense qué interesante, en los fenómenos intersubjetivos no son un objeto que están allá, sino que son una realidad intersubjetiva en la cual estamos. Para simbolizar lo intersubjetivo hay que dibujar un círculo y situarnos a nosotros adentro. Por ejemplo, ¿dónde estoy yo en este momento? En la conferencia. ¿Dónde están ustedes en este momento? En la conferencia. ¿Ven? Nuestra intersubjetividad en este momento es algo que no está allá, no está afuera, está aquí, está en nosotros. Es más, nosotros constituimos la conferencia. ¿Ven? Esto tiene mucho que ver luego para muchos temas de economía, es fundamental. Vamos a ver algunas características. Estos mundos de la vida son... Husserl llamaba a estos fenómenos intersubjetivos, los llamaba mundos de la vida humana, ¿no? Primero son históricamente situados. Bueno, acá ya se produce un problema. ¿Qué quiere decir? Que esta conferencia tiene características históricas propias de la civilización occidental. Si ustedes me preguntan cómo hacían los mayas para tener este tipo de fenómenos intersubjetivos, no lo sé, ¿no? Pero seguramente de otro modo. O sea, estos fenómenos intersubjetivos son históricamente situados. El conocimiento en el mundo de la vida, acá viene un punto difícil, lo que llamamos conocimiento ya no es captación de datos, ya no es captar un dato objetivo,
sino que el conocimiento es interpretación. ¿Por qué? Porque si alguno me dice en este momento, Gabriel está dando una conferencia, eso no es un dato, es una interpretación. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, Gabriel está dando una conferencia solamente porque habitan este mundo de la vida. De lo contrario, no lo podrían decir. O sea, las características del mundo de la vida son como precomprensiones esenciales que tenemos para poder decir lo que decimos, para poder entender. O sea, cuando ustedes dicen Gabriel está dando esta conferencia, o si dicen Trump es el presidente de los Estados Unidos, eso es interpretación. La interpretación no es si me gusta o no me gusta Trump. Eso es una segunda interpretación. La primera interpretación es que es presidente. ¿Cómo saben que es presidente? Porque habitamos el mundo de la vida occidental, que está históricamente situado y por lo tanto ya comprendemos lo que es la categoría de ser presidente. Ustedes me van a decir, ay Dios, ya podrías ir terminando la charla. Bueno, 2 minutos. Seguimos. Gámbate. Gámbate. Ánimo, que terminamos. Por lo tanto, fíjense la superación, ¿no?, de la dicotomía sujeto y objeto. Ya no hay sujeto por un lado, objeto para el otro, hay mundo de la vida, hay intersubjetividad. Se supera la dicotomía sujeto-objeto. Y en los mundos de la vida podemos tener dos actitudes intelectuales. Una actitud natural, en la cual no tenemos conciencia filosófica de todo esto, vivimos, hablamos, decimos, suponemos. Y la actitud teorética. La actitud teorética quiere decir tomar conciencia de que habitamos un mundo de la vida. ¿Está? Tomar conciencia filosófica de esta cuestión. Y finalmente, lo voy a decir de manera muy rápida, frente a la obvia pregunta de cómo hace un mundo de la vida para comunicarse con otro mundo de la vida, ahí, inspirado en Husserl, yo propongo este tema de los significados análogos. ¿Está? En el mundo de la vida de los egipcios, el emperador es una cosa y en nosotros el presidente es otra. Bueno, en Argentina el presidente es el emperador, ¿no? Pero déjenlo ahí. El asunto es que, sin embargo, hay algo análogo, similar entre emperador y presidente, que es la noción de poder político, ¿no? En esas nociones fundamentales, comunes a los seres humanos, los mundos de la vida pueden llegar a comunicarse, pueden llegar a entenderse. Bien, he dicho un sinfín de cosas nuevas, pero bueno, tenemos que seguir. ¿Cuál es la relación de todo esto que acabo de decir con la Escuela Austríaca de Economía? Primera consecuencia general, el famoso subjetivismo de la Escuela Austríaca no es más que un círculo de radio menor dentro de un círculo de radio mayor, que es todos los fenómenos intersubjetivos. O sea, es obvio que no solamente en la economía, sino en todas las ciencias sociales los fenómenos son subjetivos porque son intersubjetivos. O sea, la intersubjetividad es una categoría más amplia que la teoría subjetiva del valor. La teoría subjetiva del valor está dentro de la intersubjetividad. Vamos a un ejemplo de lo que es, y esta es la parte así no relativista, esta es la parte más husserliana. Dentro de los mundos de la vida, ¿cómo podemos comprender, comillas, lo que es algo? Lo que es algo, lo que es una relación intersubjetiva. Por ejemplo, la moneda, ¿no? Bueno, ustedes recordarán en la típica definición de Mises, ¿no?, que es un bien que adquirimos no para el consumo directo, sino para intercambiar por otros bienes que sí serán para consumo directo. Bueno, fíjense en la definición el tema de los fines, el tema de la finalidad de la acción, cómo define la intersubjetividad. Primera cuestión. Segunda cuestión, esto está claro en Hayek, la moneda no es una cosa física,
La moneda desde el punto de vista económico no es níquel o oro o plata desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista intersubjetivo es un medio de intercambio general. O sea que en la intersubjetividad lo físico tiene que ver, pero no es la definición de la naturaleza de la cosa. Segundo, está históricamente situada. ¿Qué quiere decir? En la antigua Roma había moneda y en nosotros también hay moneda. Simplemente era diferente, pero a la vez igual. En la antigua Roma había medios de intercambio general, en nosotros también. Los romanos no usaban tarjeta de crédito, que yo sepa, por lo menos. Nosotros sí. O sea, hay características históricas diferentes, pero la noción en sí misma de la moneda era la misma. Esto es clave para entender el no relativismo de la hermenéutica. ¿Está? Punto C. Los sujetos actuantes en el mercado, aunque no sean economistas, dado que viven en el mundo de la vida, interpretan inmediatamente qué es la moneda. La saben usar, aunque no la sepan definir. Un marciano, que yo los conozco muy bien, un marciano que no tuviera moneda y que viene a la Tierra, inmediatamente no sabría cómo interpretar los fenómenos monetarios, que es lo que le pasó en serio al señor Spock en la película número 3 de Viaje a las Estrellas. Si no la vean, véanla porque es esencial. Bien. Y es verdad, en serio, él vino a la Tierra y no sabía qué estábamos haciendo nosotros. Bueno, pero la actitud teorética, ¿ven?, es la del economista, que trata de dar una definición universal de moneda. Esa es la actitud teorética, es la actitud del científico. Pero fíjense, en este caso el científico no está acumulando datos, no está abriendo los ojos y viendo un mundo externo, sino que está tratando de profundizar el sentido más universal de estas intersubjetividades que tenemos en el mundo de la vida. Bien. ¿Qué consecuencias tiene esto, por ejemplo, para el caso de von Mises? Por ejemplo, una definición más amplia de racionalidad. Si nosotros redujéramos, como hacen los positivistas, la racionalidad solamente a la matemática o a la física, no podríamos entender que la racionalidad en los seres humanos es algo más amplio. La racionalidad es captación de los fines de los otros. La racionalidad es captación de las expectativas de los otros. La racionalidad es darse cuenta del mundo de vida que habitamos. La racionalidad es también creatividad, tanto en la ciencia como en las empresas. La racionalidad es algo más amplio y esta noción de racionalidad más amplia encaja perfectamente con todo el planteo hermenéutico de la filosofía continental. Fíjense los sentidos de la esencia. Esencia es una mala palabra en los ambientes anglosajones, pero en Edmund Husserl, la palabra esencia todavía se sigue utilizando. Von Mises no la utiliza, la utiliza sí uno de sus grandes discípulos, Alfred Schutz, pero yo no sé si se acuerdan un parrafito de la acción humana donde von Mises dice: el físico no sabe qué es la electricidad. En cambio, el economista sí sabe qué es un precio, una tasa de interés. Bueno, ese párrafo es fundamental porque lo que Mises nos está diciendo es que el economista puede conocer la naturaleza de los fenómenos intersubjetivos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de nuestra interacción. Yo no puedo conocer de igual modo la naturaleza de este vidrio. Tengo que hacer, de este cristal, tengo que hacer conjeturas. El cristal no me habla, el cristal no interactúa conmigo. No sé cuáles son sus fines o si los tiene. La naturaleza física, fíjense, está más alejada para nosotros que la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre es más cercana. No me refiero a la de cada individuo, que puede ser muy misterioso, me refiero a la naturaleza humana en general, ¿no? Bien, y implicaría también una moderación en el dualismo metodológico de Mises, ¿no? Aunque este tema lo dejamos para después, así vamos ganando tiempo. Las consecuencias para Hayek, fíjense qué interesante,
todo lo que Hayek afirma en su ensayo de 1942, Scientism and the Study of Society, todo ese subjetivismo que él ahí afirma y que él explica, está muy cercano, aunque Hayek no lo dijera en ese momento, a la hermenéutica continental. Lo que ocurre es que luego Hayek se aleja un poquito más de esto, porque a partir de 1945 en adelante toma contacto, o mejor dicho, se intensifica su contacto con Karl Popper. ¿Okay? Y Karl Popper también creía que él estaba totalmente alejado de la hermenéutica continental. Después fíjense la relación entre los órdenes espontáneos y los mundos de la vida. Los mundos de la vida también son espontáneos. O mejor dicho, todos los mundos de la vida humanos son espontáneos. Pero eso no quiere decir que en todos los mundos de la vida haya un orden espontáneo. Ustedes me van a decir, ay Gabriel, basta. Bueno, discúlpenme, a ver, es fácil, créanme. Puede haber un mundo de la vida que tienda hacia la violencia y termine en guerra. Pero puede haber otro mundo de la vida que evolucione hacia relaciones pacíficas y por lo tanto comerciales. Es el punto de partida de Economics and Knowledge, cuando Hayek dice, el problema es qué va a pasar cuando Robinson Crusoe se encuentre con Viernes, si se van a pelear o si van a intercambiar, ¿no? O sea, por lo tanto, los mundos de la vida que evolucionan hacia relaciones pacíficas de intercambio son mundos de la vida donde el orden espontáneo comienza a evolucionar. Pero miren qué interesante, cuando evolucionan los mundos de la vida, evolucionan hacia ciertas normas relativamente generales, como la propiedad y el respeto a los contratos, por medio de los cuales mundos de la vida diferentes, esto se discute mucho actualmente, pueden interconectarse, pueden interactuar. O sea, el mercado implica la evolución de sistemas donde millones y millones de personas que forman parte de mundos de vidas diferentes y de culturas diferentes, sin embargo, pueden coincidir en normas elementales de convivencia, ¿no? Esto es esencial hoy en día, ¿no? Que esto está tan difícil, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo para los debates de ética y economía. Muchas veces a las personas que estudian solamente ética, pero no estudian economía, les es muy difícil entender cuál es la legítima autonomía de la economía. ¿Por qué? Porque los que estudian ética, fundamentalmente cuando van a juzgar una acción, dicen cuál es la intención. Por ejemplo, supongamos que Helio viene ahora y me quiere... bueno, no, supongamos que hace como que me está ahorcando. Terminá, por favor, terminá, ¿no? Bien. Pero entonces, para juzgar la acción de Helio hay que preguntarle cuál era tu fin, cuál era tu intención al ahorcar a Gabriel o al hacer como que le está... Hay que ver cuál es la intención. Pero la economía, como ustedes saben, y todas las ciencias sociales se manejan con las consecuencias no intentadas de las acciones. Y en los mundos intersubjetivos, cuando hay órdenes espontáneos, los mundos de la vida funcionan precisamente porque hay consecuencias no intentadas de los individuos que están interactuando. Esas consecuencias no intentadas es el ámbito de legítima autonomía de la economía y de las demás ciencias sociales. ¿Tá? Ese es un punto importante. Consecuencias adicionales de todo esto que acabo de decir. Primero, fíjense las expectativas. En la escuela austríaca, las expectativas están introducidas de manera esencialmente filosófica. ¿Qué quiere decir? La escuela austríaca presupone siempre, tanto Mises como Hayek y todos sus discípulos, que todos los sujetos actuantes están esperando ciertas acciones con respecto a los otros. Estas expectativas pueden ser frustradas, pero definen la interacción social. Por ejemplo, yo en este momento tengo la expectativa de que ustedes van a estar allí sentados 5 minutos más. Posiblemente falle la expectativa, posiblemente
todos se levanten y digan, basta, me voy, se acabó. Bueno, ¿no? Bien. Pero esa es mi expectativa en este momento. Y fíjense que estas expectativas tienen que ver con los usos y las costumbres que se van como sedimentando en los mundos de la vida que van estableciendo relaciones pacíficas, ¿no? Justamente las situaciones de autarquía, las situaciones de regresión, de involución, ¿no? en la vida social, en los mundos de la vida, significa que las expectativas son cada vez más frustradas. Por ejemplo, ustedes nunca saben cómo va a reaccionar un argentino, ¿no? Es un mundo de la vida muy complejo, ¿tá? Bien. Después, otro elemento esencial es que la diferencia entre conocimiento e información, este es un punto clave, ya no es tal. ¿Por qué? Porque ya no hay información. O sea, la inteligencia humana no es una tabla como esto, ¿no? donde yo voy escribiendo datos, sino que la inteligencia humana permanentemente es una creación de expectativas, es una acción esencialmente interpretativa del mundo social que habitamos, ¿no? Lo que llamamos datos son cuestiones relativamente obvias del mundo de la vida que tienen relevancia, pero la relevancia está dada por el mundo de la vida. Por ejemplo, que Trump sea presidente, muchos dirán, eso es un dato, pero también es verdad y es real que esta mañana yo me desayuné con café solo y dos sobrecitos de azúcar. Sin embargo, ¿qué es más importante para el mundo de la vida social? ¿Mi desayuno o Trump? ¿Qué es lo que sale en los diarios? ¿Mi desayuno o Trump? O sea, lo que llamamos dato es algo relativamente evidente del mundo de la vida, pero que tiene relevancia intersubjetiva. Por lo tanto, no hay información, sino que lo que hay es conocimiento. Y el conocimiento es esencialmente creatividad, suposición de expectativas, comprensión de los mundos de la vida. O sea, la noción de conocimiento cambia. Miren que esto es muy revolucionario. Aún la escuela austríaca, aún los austríacos a veces dicen information permanentemente, ¿no? En este sentido, la escuela austríaca tiene que seguir progresando. O sea, en mi opinión, voy a ser medio revolucionario, el abandono total de la noción de información es la clave del progreso de la escuela austríaca. ¿Tá? Después, fíjense el rol comunicativo de los precios como mensaje interpretado. O sea, cuando Hayek dice que los precios son síntesis de conocimiento disperso, no información, sino conocimiento, lo que está diciendo es que la vida social, y esto también lo dijo Don Lavoie, ¿no? La vida social, los mundos de la vida que evolucionan hacia el mercado tienen señales, pero señales que no son datos, sino señales que tienen que ser leídas, interpretadas por los sujetos actuantes. Y esa interpretación de los precios es lo que permanentemente hacemos en la vida social. O sea, el famoso tema de interpretar un mensaje es lo que permanentemente hacen los oferentes y los demandantes en la vida social. O sea, no son lectores de datos, son interpretantes de las expectativas de los demás. ¿Está? Y la relación de esto con el tema con los temas más afines a lo que Hayek y Popper llamaban el método hipotético deductivo, etc., es que cuando nosotros establecemos una conjetura en un mundo de la vida, las conjeturas fundamentales que establecemos, o las hipótesis, son hipótesis sobre órdenes espontáneos. O sea, lo que Hayek sostiene es que el mercado es una hipótesis sobre cómo funciona la interacción de las personas, o sea, cómo es el mercado, ¿no? Digo esto simplemente para que vean que no hay una contraposición absoluta entre la hermenéutica y un approach, si ustedes quieren, más popperiano, ¿no?, a esta cuestión. Bien. Eso era todo, perdón, me confundí. Bueno.
Entonces, me parece que nos quedaron 10 minutos y he tocado muchos temas, algunos muy nuevos, los he dicho así sintéticamente, pero he tocado muchos temas para intentar probar que hay una hermenéutica no relativista. Así que creo que tenemos tiempo, 10 minutos para preguntas. A ver. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias por la explicación. Si yo mirar para la hermenéutica acá de lo fútbol, ¿quién es mejor, Pelé o Maradona? No les digan a los argentinos, ¿no? Pero decididamente Pelé, pero absolutamente. In addition, Pelé se mantuvo relativamente cuerdo toda su vida. Y eso para mí es muy importante, o sea, no perdió la cabeza. Próxima pergunta não tão complexa, pessoal. Sí, por favor, algo más fácil. Pessoal, tá. Professor, Yes. nas expectativas E de conhecimento imperfeito, de ver um comentário como esse do Thales, que você não imaginava do que vinha. Ah, sí, sí, sí. No tenía la expectativa de esa pregunta. Nenhuma expectativa. Na ideia de expectativas racionais, hoje a gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil, nós temos visto cada vez mais o uso do Daniel Kahneman. Eu não sei se o senhor conhece, que foi prêmio Nobel de expectativas racionais. Sim. Um comentário que o Adriano Janturco tem feito, o Adriano também foi professor aqui da gente, e tem falado isso no Facebook, que a escola austríaca teria as expectativas racionais muito mais desenvolvidas, a ideia de expectativas racionais muito mais desenvolvidas que Kahneman. Né? As ideias do Kahneman, o livro do Kahneman é Andar Rápido, Andar Devagar, e eu queria saber se eu podia fazer uma comparação, se há essa comparação, se Kahneman usa o approach dessas expectativas racionais e como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Creo que la diferencia radica en el adjetivo racional. O sea, en la escuela austríaca las expectativas son racionales en un sentido del término racional que habitualmente no es usado en el mainstream. Ese sentido es precisamente una hipótesis acerca de la finalidad del otro o un esperar la conducta esperada del otro o un acto de creatividad intelectual por el cual genero una expectativa en el otro. O sea, las expectativas en la escuela austríaca tienen que ver más con actos de comprensión intelectual, de creatividad intelectual, y estas nociones tienen mucho más que ver con lo que está en la filosofía continental, sobre todo en Husserl, que además también abreva en la tradición escolástica, y no tanto que ver con el sentido racional como cálculo. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. O sea, por un lado, en la escuela austríaca el tema de las expectativas parece más simple porque no hay que hacer números o cálculos. Pero por el otro lado es más complejo porque hay que introducirse en lo que realmente significa la noción de intelecto en la tradición de Edmund Husserl. Y ahí está la clave. Ahí. Sí. Sí. Como que as expectativas de Lakatos se enquadram nessa hermenêutica? Lachmann. ¿Lachmann? Sí, perfectamente, porque Lachmann abreva en Max Weber. Y en Max Weber hay tipos ideales, que son patrones de conducta. Por lo tanto, cuando Lachmann sostiene que el eje central de la economía es esperar las expectativas, está
perfectamente dentro de su tradición, de Max Weber, o sea, está esperando patrones de conducta. Ahora, desde luego, esos patrones de conducta, esos tipos ideales, pueden implicar pérdidas, ¿no?, monetarias en el caso de que nosotros conjeturemos mal esos patrones de conducta. Pero ahí está. El tema de las expectativas es esencial. Fíjense que habitualmente a todos ustedes les es muy difícil explicarles a las personas que vienen de las ciencias naturales que en la economía lo que nosotros pensamos y esperamos es la realidad misma. Eso es un punto frente al cual los que vienen de ciencias naturales se quedan muy asombrados. O sea, si yo espero que el poder adquisitivo de tal moneda baje, y si todos lo esperamos, va a bajar. O sea, que la intersubjetividad constituya la realidad misma es algo muy difícil de entender para el que viene de ciencias naturales, pero se entiende cuando nos damos cuenta que las expectativas tienen que ver con las interacciones. ¿Está? Así que es algo fundamental. Sí. Uma pergunta, como não... Eu fico um pouco na dúvida, porque se você, digamos, ancora muito o conhecimento na intersubjetividade, como não cair no relativismo? Porque, por exemplo, ainda que todo mundo não tenha expectativa de que a lei da oferta e da procura vá ter efeitos econômicos, ainda que haja um consenso de que não vai ter, ela é uma lei inescapável. Sim. Como que resolve essa solução? Como que soluciona isso, né? El eje central para no caer en relativismo es, uno, el científico social, no me refiero solamente al sujeto actuante, el científico social, como por ejemplo Mises o Hayek, ellos cuando hacen economía y cuando hablan de precios, tasa de interés, bienes de capital, están hablando de un sentido en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que intersubjetividad no es igual a arbitrariedad. Por ejemplo, cuando se dice que los bienes de capital son medios de producción, etcétera, etcétera, eso no quiere decir que luego los sujetos actuantes puedan arbitrariamente cambiar el sentido. Ejemplo, necesito vocabulario que sea relativamente neutral. Si yo voy a un lugar a comprar una máquina, para mi empresa, aunque yo no lo quiera, eso se llama bien de capital. Aunque yo pueda decir, no, estoy comprando un elefante, elefante, ¿no? Bueno, por más que yo quiera arbitrariamente cambiar el sentido, sin embargo, lo que estoy haciendo es comprar un bien de capital. El mejor ejemplo es la moneda. Cuando ustedes van a pagar algo, tienen que utilizar la moneda que a su vez el otro esté aceptando. O sea, tienen que ir aunque no lo sepan como sujetos actuantes, tienen que ir al sentido en sí mismo de lo que es la moneda en determinada situación social. Yo puedo cortar un pedazo de papel y poner 100 zanotis y con eso pagar, y el otro va a decir, no lo acepto. O sea, intersubjetivo no es igual a arbitrario. Y esto tiene mucha importancia en todos los intercambios internacionales, porque en los intercambios internacionales y además en todos los millones y millones de intercambios se dan estos significados análogos. O sea, un chino y un norteamericano entienden lo que es un precio, por más que sus usos y costumbres culturales sean diferentes. ¿Está? O sea, el significado es análogo, porque todos los mundos de la vida, y esto lo dice Gadamer, están constituidos por humanos, donde de alguna manera la interacción tiene características similares. ¿Está? Entonces, esta sería la clave para... y me olvidé. En la hermenéutica, la intersubjetividad no es igual a consenso. No es consenso, no es un pacto. Es una interacción espontánea, no arbitraria. Por ejemplo, como la que tenemos tú y yo en este momento.
nuestro modo de hablar, nuestro modo de interactuar, tiene que ver con una interacción espontánea en la cual hemos coincidido. Sí, tú voluntariamente has venido a escucharme, yo voluntariamente estoy dando la conferencia, pero más allá de eso, nuestra interacción tiene que ver con lo que en sí mismo llamamos conferencia. O sea, no hay arbitrariedad. Yo en este momento no puedo decir, estamos en una reunión de cumpleaños. Y si lo digo es falso. O sea, en la hermenéutica hay también realidad y verdad. Lo que ocurre es que la realidad se llama mundo de la vida. Y la verdad es la expresión del mundo de la vida que estás habitando. ¿Ah? Sí. Bien. Sí. Profesor, buenos días. Gracias por la charla. Lo que me encantó más de su charla fue cuando habló de la llave de la información y del conocimiento para la escuela austríaca como un todo. Me parece, y no sé si estoy 100% cierto, que la información que utilizamos en las ciencias sociales son diferentes de que en las ciencias naturales. Y la información que utilizamos gera un conocimiento diferente, porque es una verdad en sí misma, y entonces las expectativas vienen de ahí, de lo conocimiento que viene de una información diferente. ¿Soy correcto? ¿Puede hablar un poco más? Yo sé que es muy difícil no usar el término información, ¿no? Yo me he propuesto en mi vida cotidiana no usarlo, aunque es muy difícil, ¿no? Yo trato en mi vida cotidiana de no usar el término información. ¿Por qué? Porque información realmente significa un mensaje que está pasado al mundo físico, o sea, que está grabado, ya sea en papel, en tinta, en silicio, en papiro o en piedra, como por ejemplo en las civilizaciones precolombinas. O sea, de alguna manera lo que vos llamás información, y también en el ADN de las células. Lo que se llama información es la grabación física del mensaje. Pero eso no es el mundo humano, eso es mundo físico. El mundo humano consiste en un ser humano cuyo intelecto lee, decodifica y comprende el significado en sí mismo, que entre paréntesis tiene que ver con lo que Popper llamaba el mundo 3, ¿no? Bueno, ese significado en sí mismo, por ejemplo, lo que dice Shakespeare y no cada uno de los ejemplares de la novela de Shakespeare, ese significado en sí mismo, eso, lo borré, perdón, Eso es conocimiento. Por lo tanto, todos los seres humanos están todo el tiempo conociendo. No están en su mente grabando información. La información está grabada en un canal físico. La interpretación está la información está en la computadora, en el libro, en el papel. Pero el conocimiento es una cosa consciente, ¿no? Absolutamente. Ya sea con una actitud natural o con una actitud más teórica. Sí. Sí, bueno, no nos vamos a introducir ahora en el inconsciente de Freud, sería... Se puede, pero no... Pero eso es lo que quiero decir, ¿no? Ahora, si tienen que utilizar la palabra información porque está extendida, si un amigo de ustedes le dice, mandame la información sobre, bueno, no le van a empezar a discutir, pobre, o sea, le mandan... Pero hay que tener conciencia de que tanto los científicos como los actores sociales en la vida social lo que hacen es decodificar, interpretar mensajes. Y en ese sentido no están grabando información, al revés, la están decodificando. Y al decodificar, conocen. Y en el conocimiento, ahí sí surgen las expectativas. Ahí sí. ¿Tá? Conocimiento y expectativas van juntos. Porque al conocer presuponés lo que el otro va a hacer. ¿Tá? Un aviso. Me encantaría quedar en contacto con todos. Supongo que todos tienen mi email. Cualquier cosa le preguntan a Thais. ¿Está?
que es gabrielmises@yahoo.com. ¿Tá? Ese es mi email, Gabriel Mises. Bien. Mirá, Helio, no es Gabriel Hayek, es Gabriel Mises. Bien. Y también, como veo que ya han comenzado a ser algunos, me encantaría que todos me tuvieran en Facebook. Lo que ocurre es que mi Facebook de Gabriel Zanotti está casi lleno y yo no quiero pasar a ser public figure. Por lo tanto, inauguré otra identidad que es Gabriel Zanotti 2, ¿no? Entonces ahí hay lugar, me buscan en Gabriel Zanotti 2 y me piden amistad en Facebook y funciona de manera similar. Ambas identidades tienen habitualmente los mismos posteos, es lo mismo. Y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me quieran preguntar o cualquier virus que me quieran enviar, me mandan un email. Si yo no contesto más o menos en un día, es que me morí. Listo, o sea, esperemos que no, que se haya cortado la luz o algo por el estilo, ¿no? Pero lo peor que les puede pasar es que yo diga, te contesto mañana, una cosa por el estilo. ¿Ok? ¿Bien? Bueno.